Bienvenidos a Abordemos la Política. Les habla Alfredo Ramos Jiménez, profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela. Dentro de la programación de este espacio, hemos desarrollado una reflexión sobre lo que es y debe ser la política democrática. Si bien es cierto, la democracia se ha constituido en la idea hegemónica de nuestro tiempo, sin embargo, esta democracia ha debido superar diversos obstáculos y obstáculos de talla. Indudablemente, la democracia es un régimen, como dijera y sostuviera Robert Dole, era un régimen de excepción, es decir, había ocupado un periodo de la historia que no era muy largo, periodos cortos dentro de la historia de Occidente, de las sociedades occidentales. En ese sentido, nosotros nos podemos preguntar a lo largo de esta reflexión una cuestión que aparece realmente como una cuestión fundamental para explicar el fenómeno de la política democrática. Es el de, ¿constituye la política democrática una política de poder? Si, como dijera Hannah Arendt, la política, el sentido de la política no es otro que el de la libertad, y esta libertad es la única que nos puede asegurar los proyectos de vida personales y colectivos. De hecho, en este momento, en el estado actual de la investigación, tenemos que asumir que esta política democrática, si bien es cierto, parte de una política de poder, no se queda allí, sino que va más allá de una política de poder. La misma Arendt sostuvo que la cuestión política tiene que resolver el problema de la construcción y constitución, sino consolidación de un espacio público. Y eso es precisamente el lugar donde en este momento estamos pasando problemas. Cuando los espacios privados, cuando una suerte de privatización de la política realmente ha permitido el abandono, sino el desmantelamiento de la política democrática como espacio público, donde se condensan los intereses de todos los ciudadanos. En ese sentido, si bien es cierto, el objetivo fundamental es el de construir este espacio público, indudablemente la política no está pasando por sus mejores momentos, o la democracia no está funcionando como nosotros querríamos que funcione. De allí que la reflexión actual, un buen número de trabajos de investigación de la ciencia política reciente de los últimos años, ya realmente tiende a afirmar el hecho de que estas democracias están destinadas a terminar en poco tiempo. El politólogo británico David Runciman sostuvo en un libro muy sugerente la idea fundamental de que cómo termina la democracia, es decir, qué es lo que impide que la democracia realmente funcione. Si Yasha Monk había sostenido, como lo hemos observado aquí, el hecho de que el enemigo a la vista, la única alternativa política a esta política democrática, la única alternativa radica en el fenómeno populista, no es menos cierto que el mantenimiento y desarrollo de los espacios privados en una politización de los ciudadanos que solamente miran los intereses personales o individuales o los intereses de un pequeño grupo, ¿no? En ese sentido, este abandono del espacio público indudablemente ha tenido consecuencias. Y de hecho, la política democrática, si bien es cierto, es una política de poder también, va mucho más allá, en el sentido en que nos debe asegurar lo que aquí hemos observado y explicado, el fenómeno de la representación de los intereses de los ciudadanos, esta representación efectiva, la garantía del pluralismo y respeto de la diversidad
de los varios grupos sociales, ¿no? En definitiva, la competición tiene que resolver también la cuestión de las decisiones y acciones que se deben tomar para la preservación de este espacio público y la preservación, en definitiva, de la política democrática. Si la amenaza, como hemos visto, viene del populismo, de los diversos populismos, de ciertos liderazgos carismáticos, ¿no?, que quieren ejercer presión para cambiar la situación, para cambiar esta relación que todos nos proponemos, la preservación, sino el alcance de este sistema político que garantice la libertad y los proyectos de vida, como hemos visto. En definitiva, la política pública de la democracia es una política que se opone a lo que digo, la privatización del poder, la privatización de los espacios políticos, que ha dado como resultado el desprestigio de la política. Gran parte de la crítica de la antipolítica y de la apolítica se basa en el hecho de que la política no está cumpliendo sus funciones, se basa en el desprestigio de quienes ejercen la política. Si limitamos la política a lo que hacen los políticos, indudablemente hay muchos motivos, sobran razones para hacer una crítica e incluso entre los ciudadanos para tener una actitud negativa, una actitud de condena hacia esta política. Y es precisamente en el lugar de la democracia política, en el lugar de la política democrática, es donde vamos a encontrar una respuesta a este problema. De ahí el lema clásico de la ciencia política contemporánea: la política será democrática o no será. Como en anteriores programas, los invito a suscribirse a este espacio y a enviarme los comentarios, sus comentarios, que siempre serán bien recibidos.